podemos iniciar. Quiero comentarles que en la publicación del doctor Al Gore en el año 2007, una verdad inconveniente, nos traía esta reflexión del doctor Martin Luther King Jr. en 1963. Nos decía, nosotros estamos ahora enfrentando el hecho, mis amigos, que el mañana es hoy. Nosotros estamos siendo confrontados con la furiosa urgencia de la hora. La verdad, no tenemos tiempo para esperar, tenemos que actuar de manera inmediata y eso hacerlo, por supuesto, en el marco de esta gestión del conocimiento que es fundamental y que el Banco de la República pues está trayendo, digamos, semestre tras semestre, este tipo de conferencias tan importantes a fin de entrar en una retroalimentación con el público y poder dar mayores argumentos, mayores conceptos para la toma de decisiones a favor de esas acciones inmediatas en favor del planeta. Vamos a repasar unos principios básicos antes de iniciar el proceso de restauración ecológica en cuencas hidrográficas. Quiero traerles de entrada este concepto de cuenca. La cuenca hidrográfica, de acuerdo a la norma y a la ley, a la política y la legislación en Colombia, es la unidad de planificación, de ordenación y de implementación de acciones de sostenibilidad en el territorio. La cuenca es la que da la luz, da la línea en materia de planificación y uso del suelo, de tal manera que los esquemas de ordenamiento territorial, los planes de ordenamiento territorial, vienen, digamos, en dirección de lo que el ordenamiento de la cuenca como territorio define para garantizar la sostenibilidad. Entonces, vamos a hablar como principio fundamental, tener en cuenta la cuenca hidrográfica como ordenadora del territorio. Otro elemento a nivel de principio básico, también quiero reflexionar acerca de nuestra gran estrategia de la gobernanza ambiental, el ganar-ganar. Siempre los actores de cuencas hidrográficas discuten acerca de los beneficios, acerca de las ventajas de estar dentro de una cuenca como un actor fundamental de la misma, pero no se habla de las responsabilidades, no se habla de los costos de esa restauración, de esa conservación y de ese uso del territorio de cuenca. En ese sentido es importante entonces establecer junto a las oportunidades, a los beneficios y a los derechos, los costos y las responsabilidades dentro del marco de los roles de los actores involucrados en el territorio de cuenca. Otra reflexión importante es cada vez los recursos naturales, y yo los denomino más bien patrimonios naturales del territorio, están siendo cada vez más escasos como consecuencia de las altas demandas de los asentamientos humanos. Lamentablemente las discusiones se centran en la repartición de lo poco que queda, en este caso de las tres aguas que bajan, tres gotas de agua que bajan de este grifo. La reflexión es que pasemos de pelearnos, de discutir por esas tres gotas que nos quedan, a pensar en acciones contundentes para la restauración y la recuperación de los servicios ecosistémicos a través de esos grandes acuerdos de cuenca. Si nosotros podemos restablecer la corriente, podemos establecer el río en su abundancia, de caudal y cantidad, pues habrá seguramente este servicio ecosistémico nuevamente para todos. Pasando de discutir acerca de las tres gotas a trabajar de manera colectiva en un proyecto de restauración ecológica que brinde estos servicios ecosistémicos. También es importante, entre los principios, hablar del bienestar socioambiental. Por supuesto, uno de los indicadores de impacto fundamentales en las acciones que hagamos en cuencas hidrográficas deben estar relacionados con la búsqueda del bienestar, en ese impacto fundamental que es la felicidad. Si las personas que habitan en el territorio de cuenca no son felices, pues no estamos haciendo seguramente las cosas bien. Pero adicionalmente, también tenemos que reconocer que dentro del territorio de cuenca existen patrimonios naturales que son un baluarte para los actores de cuenca, y en este caso la fauna, la flora, las coberturas vegetales, los ecosistemas estratégicos. Y es por eso que ahora se habla de ese ambiente como sujeto de derecho, que tiene el mismo derecho de habitar en un territorio de cuenca y también vivir con bienestar. Otro principio que traigo a la reflexión es el enfoque sistémico de cuenca hidrográfica. Tenemos que entender que los individuos y los colectivos que vivimos en un territorio de cuenca somos interdependientes, sea que vivamos arriba, aguas abajo, aguas arriba de la cuenca, debemos entender que hacemos parte de un todo y eso nos obliga a reconocer un rol fundamental en la sostenibilidad de este territorio. Otro principio fundamental es el enfoque prospectivo, esa planificación prospectiva en función
de establecer escenarios apuesta a través de una reflexión de los escenarios históricos, de los escenarios situacionales, de los escenarios tendenciales, a fin de poder construir, estructurar metas posibles, no metas ideales o metas utópicas o metas imposibles que hacen que las rutas de planificación vayan por el camino incorrecto. Y quiero traer entonces aquí unas imágenes para entender un poco el tema de la prospectiva. Primero, hacer una revisión de esa línea base histórica. Para eso nuestros abuelos, las personas mayores en el territorio, nos pueden dar una muy buena visión de lo que hace 100 años, hace 50 años, hace 80 años era nuestro territorio de cuenca hidrográfica. Muchos coinciden en que era un territorio con unas condiciones de sostenibilidad muy distintas a las actuales. Después construimos el escenario actual. Lamentablemente, el escenario actual, como lo muestra esta gráfica, pues tiene unas condiciones de dificultad importantes, sobre todo en el tema de servicios ecosistémicos, en los conflictos de uso del suelo, en la cantidad y calidad del recurso hídrico, de la deforestación, de los corredores de conectividad y los corredores biológicos. Se les pregunta entonces cuál sería el escenario tendencial si no ponemos en práctica esas acciones inmediatas de ese futuro es hoy, de cada uno de los individuos y los colectivos de la sociedad. Lamentablemente los escenarios tendenciales, pues junto a las grandes noticias mundiales, pues no nos llevan a un muy buen escenario tendencial si no ejecutamos de manera inmediata esas decisiones a favor del ambiente. Y se les pregunta también en el mismo taller, en el mismo ejercicio, cuál es el escenario deseado de Cuenca. Y muchos coinciden en que ese escenario deseado quisiera que fuese igual al escenario histórico, donde estaban las condiciones propicias de sostenibilidad, obviamente unas condiciones muy distintas a nivel poblacional, a nivel de la extracción del recurso, del uso del recurso, pero siempre la gente o las personas con las que conversamos siempre hablan del escenario deseado en función de ese escenario histórico, pero realmente tiende a ser un escenario utópico, un escenario no posible en función de las condiciones actuales. Entonces llegamos a un gran acuerdo de Cuenca y es hablar de ese escenario apuesta, ese escenario posible, ese escenario que mide las capacidades individuales, colectivas e institucionales, que podemos realmente colocar metas que van acorde con las necesidades, pero también acorde con las demandas y la oferta actual en materia de territorio de Cuenca. Otro elemento fundamental que quiero traer, por supuesto, a esta charla es el tema de la estructura ecológica principal. Es un concepto que ya está interiorizado en la política y en la legislación ambiental de Colombia y que lo que nos trae es a reflexionar acerca de cuáles son o cuáles serían o deberían ser los elementos estructurales de un territorio de cuenca para garantizar una sostenibilidad. Si no tenemos claro cuál es esa estructura fundamental para luego montar sobre ella una función y una dinámica propia de autosostenibilidad, pues no podríamos avanzar en una planificación estratégica futura. Otro elemento fundamental es reconocer cuál es nuestro capital natural, cuál es ese poder ecológico que tenemos dentro del territorio de Cuenca para poder entonces planificar cuánto tenemos de suelo, en qué condiciones se encuentra ese suelo, cuánto tenemos de agua y en qué condiciones se encuentra el agua, calidad y cantidad, cómo estamos en materia de coberturas de ecosistemas estratégicos, de bosques altoandinos, subandinos, andinos, de páramos, cómo estamos en esa condición. Lamentablemente, estamos nosotros usando el suelo de una manera irresponsable al no conocer la condición del mismo. Es como si nos hubiéramos en un avión para ir del punto A al punto B y no sabemos cuánta gasolina tenemos en el tanque. Así estamos usando el suelo y usando las cuencas en este momento. Para ello también es importante establecer esos servicios ecosistémicos básicos del territorio, ver cómo estamos en elementos estructurales, ver cómo estamos en elementos de suministro, ver cómo estamos en elementos de regulación y elementos culturales que son básicamente los grupos de los servicios ecosistémicos. Esos servicios ecosistémicos, vamos a hablar del caso de los bosques y los páramos, son elementos reguladores importantes de caudales y de la oferta hídrica. Lamentablemente nuestros bosques de las montañas los estamos convirtiendo, no solamente las montañas, los bosques en general como elemento ecosistémico, lo estamos transformando de coberturas de bosque prácticamente en cementerios donde lo único que vemos son las lápidas, lo que nos queda, los relictios de lo que era un bosque en condiciones de conservación. Y pasamos entonces de los ríos de agua a los ríos de piedra. En alguna oportunidad en un plan de desarrollo aquí en el departamento de Nariño,
puse como meta, aporté como meta, es decir, que vamos a tener un río con agua. Y mucha gente decía, pues, pero no es algo obvio. Pues no es tan obvio, porque realmente estamos convirtiendo nuestros ríos en Colombia y muchos ríos en el mundo en ríos de piedra. Lamentablemente esas escenas cada vez son mucho más frecuentes en nuestro territorio. También quiero traerles como concepto fundamental la biocapacidad. Tenemos que conocer cuál es ese poder de regeneración, cuáles esos excedentes de los ecosistemas que nos permiten planificar la extracción y el uso sostenible de los mismos. Si no conocemos eso, estaríamos entrando entonces en usar el capital, y al entrar en el uso del capital podemos entrar en un sobregiro del territorio en materia que no estamos conservando los elementos mínimos a perpetuidad. También es importante hablar en cuencas acerca de los disturbios. ¿Cómo está la cuenca alterada? ¿Qué grado de alteración tiene ese territorio de cuenca para poder entonces empezar a construir elementos de restauración ecológica con base en el grado de disturbio? También las condiciones de resiliencia. Hay ecosistemas más resilientes que otros, ¿cierto? Ese poder de recuperación. Entonces, cuando vamos a hacer la restauración de una cuenca hidrográfica, tenemos que saber de qué tipo de ecosistema estamos hablando, cuáles son sus características de resiliencia y también de resistencia. Son dos conceptos que se manejan en la ecología para describir la condición propia de un ecosistema. En este caso, la resistencia es la capacidad del sistema de resistir, ¿cierto? De resistir ante un disturbio, ante un agente generador de impacto. La resiliencia es la capacidad de recuperarse de ese impacto. Otro concepto que quiero traer aquí es el tema de huella ecológica. Cada vez más se habla de huella ecológica en el mundo. Hay una organización de carácter mundial que está haciendo el cálculo de la huella ecológica de más de 100 países y es la Global Footprint Network en cabeza del doctor Matthijs Wackernagel, que es el CEO de la organización y que nos da la oportunidad de conocer no solamente la huella ecológica mundial, sino también la huella ecológica per cápita. Es decir, cuánto consumo o cuánto estamos consumiendo de la naturaleza, cuánto estamos demandando de ella, pero también cuánto estamos alterando la naturaleza en función de impactos. Quiero comentarles que existe una marcación que nos aterra cada vez más y es el Overshoot Day o el Día del Sobregiro Ecológico. En el caso del año 2020, el Día del Sobregiro Ecológico se marcó en agosto 22. Estamos esperando qué va a pasar en el 2021, pero en el año 2020 llegó agosto 22. ¿Qué significa eso? Que las reservas del mundo que estaban para un año, nosotros como poblaciones humanas las gastamos hasta el 22 de agosto. Por eso se habla incluso, muchas personas han escuchado hablar de que necesitaríamos, de acuerdo a la condición de consumo y al comportamiento de consumo actual, 1.7 planetas Tierra, dada la condición de consumo tan severa que hacemos durante los primeros 8 meses del año. De tal manera que en el año 2021, ¿cuál es nuestro gran reto? Empujar ese Overshoot Day, empujar ese día del sobregiro ecológico más allá del año del día 22 de agosto que se marcó en el año 2020, a fin de empezar a demostrar que estamos haciendo verdaderos cambios en el uso sostenible del planeta. Sin número de alteraciones y de disturbios, somos testigos a diario en nuestros ecosistemas. La extracción de carbón, la extracción de especies la siembra de especies exóticas en ecosistemas estratégicos, las quemas, el pastoreo, la potrerización, la agricultura, con esa expansión en la frontera agropecuaria sobre ecosistemas estratégicos, el no manejo adecuado de agroquímicos, la minería, la extracción de leña, la caza, la infraestructura, la tala y, por supuesto, el mal uso del suelo. Y así entonces tenemos repercusiones de contaminación del agua, de sequías, de inundaciones, un desequilibrio bastante evidente y demostrado todos los días en las noticias nacionales e internacionales. A nivel de suelos, la contaminación, la erosión, la desertificación. El aire, por supuesto, con sus incrementos de efectos de gases, efecto invernadero, la fauna a nivel de la disminución drástica de la biodiversidad del planeta, la extracción de flora, la quema y el cambio de uso del suelo, elementos que para todos son absolutamente evidentes en nuestros propios entornos. Quiero traer esta imagen que la propuso el doctor Al Gore en el año 2006 en su libro Sobre una verdad inconveniente,
para ver una condición muy característica en muchos países como el nuestro. A la izquierda una condición de deforestación, a la derecha una condición de estrategia a la conservación, un modelo económico basado en la conservación, esas soluciones basadas en la naturaleza, las otras basadas en el deterioro. Pues estamos hablando de dos países, de Haití y República Dominicana. Haití no conserva más del 2% de las coberturas de bosque, uno de los países más pobres del mundo, con más de 8 millones de habitantes, y República Dominicana, que basa su modelo económico en el turismo de la naturaleza. Lamentablemente, cada 6 segundos, y eso fue en el año 2019, se tala un área equivalente a una cancha de fútbol. En estos 45 minutos se habrán talado 360 hectáreas en el mundo. Lamentable situación de la pérdida de coberturas vegetales en el planeta. En Colombia la situación no es diferente. Los reportes año tras año nos indican que las tasas de deforestación son muy altas. En el año 2017 fueron de 219.000 hectáreas. Ya para el año 2019 estaban del orden de unas 115.000 hectáreas. Sin embargo, desafortunadamente, las noticias y los reportes nos dicen que en la época de pandemia, en esta gran coyuntura mundial en Colombia, la tasa de deforestación se elevó, y eso es como consecuencia de las restricciones de movilidad, por supuesto, pero también la utilización de estas condiciones por las bandas criminales para afectar el ambiente y avanzar en la deforestación. Lamentable. Estamos esperando los reportes del año 2020. Esperemos que no sean tendenciales como esperamos y que, por supuesto, tengamos unas cifras no tan complejas como las que se esperarían en esta tendencia. En el departamento de Nariño, si me permite entrar como ejemplo, quiero mostrarles esta gráfica, lo que está en verde oscuro y lo que está en verde claro, una diferencia cromática bastante evidente en la imagen de satélite de Google Earth, y lo que nos dice no es otra cosa sino la deforestación que ha ocurrido durante siglos en esta área de los valles interandinos, en los Andes nariñenses. Lamentablemente las pérdidas de cobertura vegetal de bosques andinos, subandinos, andinos y altoandinos ha sido bastante marcada. Esta extensión de valles interandinos en Nariño suma unas 600.000 hectáreas, transformadas casi en su totalidad, y las pocas manchas que quedan de cobertura vegetal propia, nativa, son las áreas protegidas por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, por los parques nacionales, por los parques regionales y los sistemas locales de áreas protegidas, sin dejar por fuera que Nariño tiene el número de reservas naturales de la sociedad civil más grandes de Colombia. Eso es una de las grandes apuestas del sector de la propiedad privada, de la sociedad civil, que le apuesta a la conservación. Falta mucho por apoyar a estas iniciativas locales, porque creo que es una de las estrategias más interesantes, las reservas naturales de la sociedad civil. El panorama, lamentablemente, es el de la imagen, y se continúa, ustedes lo ven hacia Cauca, hacia Valle, etcétera. Miren esta imagen que es un poco aterradora, ¿cierto? Lo único que se conservan son las más de 8.000 hectáreas del santuario de flora y fauna del volcán Galeras. Todo lo demás deforestado, transformado en conflicto de uso del suelo, en unas condiciones de pérdida de regulación hídrica casi totales. Estamos prácticamente pavimentando con pastos, con quicuyo, lo que eran bosques nativos que tenían un poder altísimo de regulación de esas lluvias de alta montaña. Lamentablemente ese panorama ustedes no solo lo ven alrededor del Galeras, sino también lo ven en la parte occidental del río Guaitana, la que está justo detrás de la imagen. Otro principio básico importante es entender que ahora estamos hablando de la gestión integral de las cuencas hidrográficas. Pasamos de esa gestión del agua, porque siempre a veces nosotros relacionamos la cuenca solo con el agua, y equivocadamente pensamos que la cuenca es el agua o es el borde del río o es el nacimiento del río. Equivocadamente planteamos ese argumento. La cuenca es todo el territorio, la cuenca es, le aprendí justamente a nuestros compañeros indígenas de territorio, los pastos, donde aprendí que la cuenca es la grafía del agua, o sea, la cuenca es el lienzo donde el agua la dibuja, donde el agua genera ese paisaje altoandino propio de nuestros valles de la alta montaña de Nariño. Esa es la cuenca es un territorio. Entonces pasamos a hablar de la gestión del agua, de los usos consultivos del agua potable, del agua para vertimientos, a esa gestión de cuenca, donde hablamos de conceptos como el enfoque ecosistémico,
como la estructura ecológica principal, como la gestión integral del territorio, como la conservación y la restauración ecológica. Una dinámica ambiental espaciotemporal y vertical del territorio muy típica de los Andes colombianos, ¿sí? Es la que vemos a continuación. Las montañas son como un cono. Entre más subamos, menos área, menos superficie tenemos. De tal manera que los asentamientos humanos, por las condiciones propias de los suelos de alta montaña, de los bosques altoandinos, se situaron en ella, talaron el bosque altoandino y inicialmente sus bocatomas estaban ubicadas en el mismo bosque altoandino, donde están esos frentes de condensación. Pero cada vez que vamos cambiando el suelo, vamos usando este bosque altoandino, las bocatomas han ido quedando en la mitad de los cultivos de papa, en la mitad de las urbes, de tal manera que las bocatomas en ese punto han tenido que irse desplazando hacia arriba a fin de buscar agua con mucha más calidad, porque cantidad menos, porque obviamente estamos subiendo la montaña. Pero eso nos está llevando a un punto muerto, porque no podemos subir infinitamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar esa lógica de verticalidad de cambio de uso del suelo hacia una lógica de sostenibilidad en la planificación integral del territorio. No podemos seguir subiendo y buscando agua más arriba. De por sí ya hay muchos acueductos que sus bocatomas ya están actualmente en el páramo. Lamentablemente tengo que decir, algunos acueductos, algunas bocatomas del páramo ya están rodeadas de cultivos de papa. Casos, por ejemplo, en el parque santuario, perdón, el parque regional Paja Blanca, territorio sagrado en Nariño, donde ya vemos en algunos municipios sus bocatomas rodeadas de papa en la mitad de los páramos. Otro concepto esencial es que tenemos que hablar de la cuenca con ese concepto de gerencia ambiental. Tenemos que hablar de contabilidad ambiental, de administración ambiental. Tenemos que conocer ese capital natural, ese patrimonio, tenemos que conocer la biocapacidad, pero todo tenemos que llevarlo también a cuentas para poder entender qué tenemos y qué podemos usar de ella en función de garantizar la sostenibilidad. Y eso solamente se hace desde una mirada de gerencia ambiental del territorio. Y con todo introducción, quiero entonces traerlos a una gran invitación, la invitación de este niño, Daniel, que nos está diciendo, mira, quiero ser como un árbol de grandes ramas, quiero apostarle a la conservación de los territorios y a la restauración ecológica. Y esa es la gran iniciativa del planeta Tierra, la restauración ecológica. La sociedad ecológica de la restauración define la restauración ecológica como el principio de la sostenibilidad de la diversidad de la vida sobre la Tierra y el restablecimiento de la relación ecológicamente saludable entre la naturaleza y la cultura. Tenemos que nosotros avanzar justamente en esa reparación de ese daño ecológico, pero también en mejorar la condición humana. Y quiero comentarles que en Colombia ya desde el año 2010 se inicia, bueno, realmente empezamos un poco antes, pero en el año 2010 arranca la formulación de lo que sería el Plan Nacional de Restauración Ecológica, el cual ya en el año 2015 se publica esta versión final, que es la que tenemos a disposición la sociedad civil, los científicos, los académicos, los técnicos para empezar a restaurar los ecosistemas estratégicos de Colombia. Y obviamente voy a traerles la definición que dice este plan. La restauración ecológica es el proceso de ayudar al restablecimiento de un ecosistema que se ha degradado, dañado, destruido. Es una actividad deliberada que inicia a acelerar la recuperación del ecosistema con respecto a su salud, integridad y sostenibilidad y busca iniciar o facilitar la reanudación de estos procesos. Quiero decirles que quienes trabajamos en restauración no restauramos, nosotros asistimos la restauración, le ayudamos a la naturaleza que rompa esos agentes tensionantes y traiga sus elementos de resiliencia a fin de empezar su propia restauración. Nosotros facilitamos ese proceso. Ya en el año 2016 se consideró que la restauración en Colombia era una prioridad. Así lo definió el Ministerio de Ambiente. Hay una gran apuesta a nivel mundial que terminó en el año 2020 justamente y era restaurar cerca de 150 millones de hectáreas en el mundo, lo que se llamó Planta una Plegaria. La empresa gigante Airbus y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza hicieron esta gran apuesta mundial que se cerró el año pasado. No se alcanzó la meta,
estuvo muy cerca, pero para eso ya se planteó una de las grandes apuestas mundiales, patrocinada y apoyada y liderada por las Naciones Unidas, que se llama el Decenio de las Naciones Unidas sobre la restauración de los ecosistemas 2021-2030. La restauración de 350 millones de hectáreas de tierras degradadas de aquí al año 2030 podrán generar cerca de 9 billones de dólares en servicios ecosistémicos. Esa valoración económica del servicio ecosistémico, que ya se están empezando a generar modelos para valorar ese recurso, no para cobrar ni para vender, sino para que las personas desde el punto del ejercicio monetario puedan entender que el agua hay que conservarla, porque gracias al agua tenemos también un incremento de ingresos importantes en nuestros sistemas productivos, en nuestros sistemas de vida. Ese elemento de los modelos de valoración económica ya los está integrando el Ministerio de Ambiente, incluso Parques Nacionales hace 2 años también tiene un modelo de valoración económica del recurso hídrico, solo por mencionar un servicio ecosistémico. También existe una iniciativa muy interesante, la iniciativa 2020, en Latinoamérica, justamente en los países de Latinoamérica, para restaurar cerca de 20 millones de hectáreas. Y cada país ha propuesto una meta específica. Nosotros estamos en 1 millón de hectáreas. En el periodo actual del presidente de la República se plantearon la siembra de 180 millones de árboles. Eso cruzado con esta meta 2030 de 1 millón de hectáreas. Una meta bastante ambiciosa que se está cumpliendo, pero que si no fortalecemos la gobernanza ambiental de una meta de restauración es muy difícil. Las instituciones públicas no pueden hacer el trabajo solas. Hay que integrar a la institución privada, hay que integrar a la sociedad civil, porque son realmente quienes están en el territorio. La restauración ecológica está en la Constitución Nacional, está en el artículo 80, también en la Convención de Diversidad Biológica que se adoptó en Colombia en el año 1994. Pero también existe toda una política de legislación ambiental en Colombia con firma de acuerdos y convenios internacionales en materia de restauración. Ahí traigo solamente una pequeña lluvia de políticas y legislación en Colombia que están realmente fortaleciendo, digamos, la intención de la restauración ecológica y las metas de restauración en Colombia. No quise dejar atrás un plan que fue uno de los primeros planes de restauración ecológica que hicimos en Colombia. Tuve la oportunidad de apoyar al Ministerio de Ambiente en el año 98, si no estoy mal, con la creación del Plan Estratégico para la Restauración Ecológica y el Establecimiento de Bosques en Colombia, Plan Verde. Y traigo al doctor Thomas van der Hamen, que en paz descanse, que fue uno de los líderes de este grupo y que nos enseñó muchísimo justamente en Altiplano de Bogotá, en Chía particularmente, en su finca, acerca de procesos de restauración ecológica de los bosques altoandinos de Bogotá. Una bonita experiencia que no quiero contar cuántos años hace, pero que me ha traído siempre muy buenos recuerdos de cuando empezamos a impulsar la restauración en Colombia. Bueno, existe también leyes y normas como el decreto 1640 que ajusta los modelos de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, donde establece la restauración como un elemento fundamental en la planificación y ordenación de cuencas hidrográficas. Trajimos también a colación unos ejercicios que tuve la oportunidad de liderar ya hace unos buenos años, con el primer curso de Ecología de la Restauración en Bogotá, como un seminario, taller sobre restauración de humedales, lo hicimos también en Bogotá, un congreso, un curso internacional sobre restauración de ecosistemas alterados por explotación minera, elementos académicos, espacios académicos que fueron de gran ayuda para crear estas grandes ya y complejas redes de restauración que existen en el país actualmente, con estudiantes universitarios, con sociedad civil en general, que le ha apostado esta gran iniciativa de restauración. Quiero darles un concepto básico. La restauración no es la misma siempre. Primero depende del ecosistema, depende de las necesidades de la restauración del ecosistema, pero también depende de las condiciones de disturbio. Una cosa es restaurar una mina a cielo abierto, otra cosa es restaurar un área que ha sido degradada por factores antrópicos de la agricultura y otra que simplemente ha tenido una quema en materia de impacto. Son 3 distintos elementos y mecanismos de restauración. La primera, pues obviamente las alteraciones de esos atributos ecosistémicos es muy alta, los costos y los tiempos de restauración son mayores, lo que hablamos, que tenemos que hablar de una sucesión primaria. La segunda, sucesión secundaria, en donde conservamos elementos del ecosistema como el suelo, alterado, pero lo conservamos, por lo menos las geoformas y la estabilidad geotécnica la tenemos en algunos
en la mayor parte de los casos. Y el tema de las quemas de coberturas vegetales nativas, pues tenemos el suelo, tenemos propágulos aún la superficie del suelo que tienen un poder de resiliencia más alto y la restauración podría ser mucho menos costosa y en menor tiempo. De acuerdo a esos tres niveles de disturbio, montamos las estrategias de restauración ecológica. Y aquí he traído una escala de disturbio para que me entiendan un poco cómo lo trabajamos. Podemos tener un disturbio tipo 1, una alteración mínima de un ecosistema nativo de un bosque, a una escala 10, donde estamos en una urbe donde prácticamente todo ha sido transformado para beneficio antrópico. Y bueno, dependiendo del nivel en que estemos, podemos considerar que existe un modelo de restauración diferente, ¿no? Porque los costos cambian, los tiempos cambian, pero también las necesidades del uso del suelo cambian. En el sector urbano tenemos que hablar de ciudades sostenibles, de las biodiversidades que hablamos ahora también, de las áreas verdes, de las conexiones a través de los ríos urbanos, de los jardines con esa infraestructura verde. O sea, podemos integrar algunos elementos, pero obviamente la función principal de la urbe es el asentamiento humano. Pero al otro extremo están los bosques, donde podemos ser mucho más ricos en materia del enriquecimiento de flora y fauna y la condición de naturalidad. Esta es una gráfica que trabajamos todos en restauración ecológica. Si partimos de un punto cero y queremos llegar al extremo, estamos hablando de la restauración del ecosistema. Si nos anticipamos a ese punto, estamos hablando de una rehabilitación, pero si nos desviamos, hablamos de una recuperación del ecosistema. Es decir, si tenemos una mina a cielo abierto y no queremos volver a restaurarla por X o Y motivo, en términos de su condición predisturbio, que es muy difícil llegar o imposible llegar a la misma, pero queremos hacer un gran lago para condiciones distintas recreativas, pues hablamos de una recuperación. Quiero traer claramente este concepto porque crea mucha confusión, porque históricamente ha sido el que más ha prevalecido en el lenguaje tradicional cuando hablamos de la naturaleza y de la ayuda a la naturaleza, si me permite la palabra. Hablamos de cuál es la diferencia entre restauración y reforestación. La reforestación ha estado muy ligada históricamente, lamentablemente, a las plantaciones forestales comerciales, a esa gran influencia norteamericana de las plantaciones para la producción de madera, de agregados, etcétera. Esa reforestación se trasladó de la plantación forestal con la misma metodología económica a la recuperación, por ejemplo, de servicios ecosistémicos como el agua. Entonces, podemos ver proyectos de recuperación de nacimientos de agua con eucalipto, por ejemplo, o con pino pátula, o con acacias, especies que son del Mediterráneo, que son de Australia, que son de la China, que son de Norteamérica, pero que lamentablemente no, obviamente, van a responder a la recuperación de un servicio ecosistémico como el agua, porque son especies exóticas que tienen una condición de crecimiento y metabolismo completamente diferente. Vemos casos como esos, lamentablemente, con efectos contrarios a lo que se querían, disminución del caudal, dada la evapotranspiración tan alta que tienen estas plantas y los sistemas radiculares tan profundos para obtener el mismo recurso. En cambio, la restauración ecológica es otro tema, la restauración de la vida, del bienestar social, de la recuperación de los elementos básicos para darle a la misma naturaleza ese derecho a vivir. Es la que tenemos a la izquierda, y a la derecha, pues las plantaciones típicas que conocemos de eucalipto, de pino, de acacias, en unos matrices de siembra completamente simétricos a diferencia de lo natural. Nosotros no sembramos árboles en la restauración, sembramos plantas, incluso las plantas epífitas, orquídeas, musgos, incorporamos hierbas, y no solamente una o dos especies para generar un monocultivo. Realmente hablamos de 20, 30, 40 especies en la integración de ese ecosistema en su estructura, función y dinámica. La restauración ecológica inicia con la lectura de lo que tenemos, y a veces nos encontramos solamente en un potrero con estos pequeños parches de esa sucesión regeneración que el ecosistema en sus estrategias de resiliencia quiere volver a rescatar, y entonces esos parchecitos son para nosotros realmente la gran oportunidad de obtener información de cuáles son las plantas que el ecosistema realmente nos está diciendo: oye, si me ayudan a propagar estas plantas, seguro restauramos el bosque. También a unas escalas, también podemos ir a unas escalas mucho más detalladas.
por ejemplo, es escalas de 30 por 30 centímetros en estos microparches de colonización de sucesión primaria, donde vemos unos procesos de facilitación bien interesantes. Llega una pionera, una especie de sombrilla o facilitadora, y ahí se van enredando a través de esas semillas que se las dispersa el viento, se van uniendo varias especies, van creando unos microparches que luego se van a convertir en grandes parches. Desde esa misma lógica, que esos son imágenes de mi tesis de pregrado de biólogo en la Universidad Nacional, hice una propuesta que era replicar este tipo de parches de facilitación ya en unos modelos de restauración ecológica, o sea, a partir del conocimiento de la ecología de la restauración a la restauración ecológica. Quiero decirles además, y quiero traer y darle los créditos a diferentes instituciones con las que he venido trabajando durante más de 20 años en restauración, en este caso algunas imágenes de parques nacionales naturales, procesos de restauración ecológica en el Santuario de Flora y Fauna Galeras, con la doctora Nancy López de Viles en aquel momento, en donde un principio básico, los mayores y los saberes en la restauración ecológica. Ellos, las personas adultas, las personas mayores, son quienes tienen el mayor conocimiento en materia de iniciar procesos de restauración ecológica. Obviamente los niños, las nuevas generaciones, ellos quieren los corredores de vida, quieren que las pavas, quieren que los venados vuelvan a su territorio y son los primeros que quieren poner las estacas a favor de la conservación. Claro, el papá corriéndola un poco la estaca a favor de la vaca, a favor del sistema productivo, pero esa negociación intergeneracional es bastante interesante en materia de restauración ecológica. Los grandes acuerdos, aprendiendo, capacitándonos todos en comunidad, en restauración, el intercambio de saberes es fundamental. ¿Dónde está aquel árbol que ya poco se ve en la cuenca hidrográfica? Vamos a buscar las semillas, vamos a ver cómo germinan, hagámosle unos tratamientos pregerminativos, una escarificación física. Mire, es que esta germina mejor si la sembramos a tal profundidad. Ese tipo de conocimientos son básicos en la restauración ecológica. Las mingas, que llamamos en Nariño, ese procomún, esa búsqueda de objetivos colectivos. Vamos a hacer la restauración de nuestro bosque porque nos ayudará a nuestra bocatoma en esta área de recarga hídrica. Pues bueno, estas mingas, ese sentido común de pertenencia y de solidaridad ambiental es fundamental en los procesos de restauración ecológica. La diversidad, nuestras plantas nativas, el reconocimiento de los ciclos fenológicos para estar recolectando las semillas, es fundamental entenderla en la restauración. El vivero comunitario, la fuente de vida. Los viveros hay que hacerlos con las comunidades. Ellos tienen el mejor amor y el mejor conocimiento de las plantas. Hacerles esa tutoría a las plantas en su crecimiento es fundamental a través de los niños, de los jóvenes, de las mujeres, de las comunidades indígenas. Lo estratégico, los expertos locales. Este proyecto lo hicimos con la corporación, con la CAR de Nariño, Corpo Nariño, hace ya muchos años en lo que ahora se llama el Parque Regional Sagrado Santuario de Paja Blanca, territorio sagrado, donde iniciamos un proceso con lo que llamamos las sabedoras, las señoras encargadas de la recuperación de plántulas, de semillas y el cuidado de las mismas antes del proceso de restauración. Un proceso muy interesante que se hizo en Paja Blanca. También el tema del proceso, ¿no? La demarcación, el aullado, el acarreo de postes, la colocación de postes, el alambrado, el aislamiento final, la propagación y la siembra, todo eso en el marco de la participación de la restauración ecológica participativa, que eso no es un concepto mío, se lo aprendí a Germán Camargo, uno de los pioneros de la restauración ecológica en Colombia. Hay que construir unas miradas prospectivas de lo que podría ser una restauración ecológica futuro. Estas dos imágenes, digamos, no están en el tiempo fotografiadas. Tendríamos que esperar casi 80 años. Utilicé uno de los softwares para, creo que incluso fue PowerPoint solamente, para multiplicar las manchas de bosquecitos y mostrarle a la gente, mire, si trabajamos en esta dirección, podemos llegar a este nivel de restauración alrededor del cauce principal del río y generar este tipo de interconexiones entre fincas y entre áreas de protección. De esa manera, si uno les muestra visualmente a las comunidades entienden lo que queremos hacer con la restauración, que es más allá de sembrar árboles, es sembrar planta, es sembrar servicio ecosistémico, es sembrar vida. Y con las mismas comunidades se va haciendo mapas como estos, donde cada finquero va diciendo, bueno, a mí me corresponde restaurar mi lindero, tantos metros de ancho, 5, 6, 10 metros, y vamos generando entre todos ese mapa de participación. Este tipo a la vez de elementos se convierte en un control social.
porque se vuelve casi una competencia en la misma comunidad de la cuenca. Bueno, ¿quién aportó más, quién aportó menos? Y vamos haciendo las cuentas. Aquí, por ejemplo, íbamos sumando lo que cada uno aportaba. Acuérdense que en Nariño, por ejemplo, estamos hablando de minifundios, de microfundios. La restauración se puede hacer desde una sola planta. El hecho es tener la voluntad para iniciar ese proceso. Las comunidades indígenas fundamentales en ese saber ancestral, en ese saber milenario, en esa ley de origen, en esa ley de derecho mayor, en esos elementos ancestrales de ese conocimiento transmitido de manera oral de generación tras generación, es el que nos permite poder rescatar también elementos de restauración. La formación de jóvenes rurales en la restauración ecológica son nuestro mayor potencial de restauración. Hemos venido creando grupos de restauración ecológica ya por varios años en Colombia y en particular en los últimos años en Nariño. Ahí tenemos varios ejemplos de lo que hemos venido trabajando en campo, o sea, las actividades outdoors. Vamos al campo, trabajemos en el campo porque en el campo podemos ver y podemos sentir la naturaleza en su necesidad. Y este es el concepto que les hablaba, los NETs o los núcleos estratégicos de dispersión, que ahora ya se han convertido en parte de la metodología, en las metodologías nacionales, como los núcleos o los parches de restauración ecológica, donde uno no siembra una planta, una sola especie, siembra 20, 30, 40, tratando de representar esas mismas fotos que les mostraba a nivel de esa escala de 30 por 30 centímetros, pero lo hacemos ya a escalas de parches de 10 metros por 10 metros, de 5 por 5, de 20 por 20, dependiendo de las condiciones propias del terreno. Pues esto es la restauración ecológica ya en implementación. Y así es como distribuimos los parches, ¿cierto? En el terreno. Esto es algo simétrico, pero en el terreno siempre la naturaleza pone su propio orden, pero la idea es generar este tipo de parches de facilitación para la restauración. Paralelamente hacemos investigación, por supuesto, mezclamos especies facilitadoras para ver cuáles tienen mayor porcentaje, mayor facilidad o prestan una mayor ayuda a otras plantas para que éstas se integren al parche y a la recuperación. Así, por ejemplo, aquí tenemos un caso de restauración que hicimos en el municipio de Sandoná con las comunidades, colocando esos parches distribuidos a lo largo del terreno dispuesto a la restauración. La restauración ecológica en las áreas de recarga hídrica, esencialmente tenemos que empezar por una parte del terreno de la cuenca. Lo que hemos venido haciendo en estos últimos años es centrándonos en ese polígono de área de recarga hídrica, o sea, la superficie, el terreno superficial donde se recolecta el agua lluvia, esas aguas de escorrentía que llegan al punto de toma de las bocatomas. Ese polígono, que en muchos casos sería ideal declararlo como área de utilidad pública para darle un manejo de sostenibilidad más importante que al resto, no dejando atrás todo lo demás, sino que esas áreas son de carácter prioritario para la oferta del recurso hídrico y la garantía de oferta del recurso hídrico. Pues bueno, en estas áreas podríamos concentrar nuestros primeros esfuerzos de restauración, ¿cierto? Y ahí es donde nosotros tenemos que primero delinear ese polígono para luego empezar procesos de recuperación de coberturas vegetales. Uno de los primeros puntos propongo sea, y he venido proponiendo en nuestras metodologías, las áreas de recarga hídrica. Más adelante podríamos ya hablar de los corredores de conexión entre esas áreas de recarga hídrica en las diferentes cuencas, y así entonces generamos corredores de vida, corredores biológicos. Algo muy interesante que les voy a hablar más adelante, ya por terminar, hicimos un mismo ejercicio, no a una escala de cuenca, sino de cuenca de vereda o de cuenca de barrio, sino a una cuenca de carácter binacional. Tuvimos la oportunidad de ser financiados por la Comunidad Andina de Naciones en el corredor biológico El Ángel, Chiles, Azufral, Quitasol de 76.000 hectáreas entre Colombia y Ecuador. Trabajamos procesos de restauración ecológica ya en la interconexión de cuencas dentro de una macrocuenca que es la cuenca binacional del Carchi-Guaitara, un tema binacional transfronterizo muy interesante en materia de conservación y restauración. La propagación, tenemos que propagar el material vegetal, tenemos que conocer sus ciclos fenológicos para saber cuándo cosechamos las semillas, propagarlo, cada especie nativa tiene su propio comportamiento, no es fácil. El almacenamiento con condiciones propias de almacenamiento, son registros que tomé de un ejercicio con Empopasto, de su vivero aquí en la ciudad de Pasto, que está propagando material vegetal para acompañar procesos de restauración del municipio, el transporte en condiciones adecuadas, el plateo, muy importante eliminar alrededor de la planta esos elementos de competencia muy fuertes, como este caso del Penicetum clandestino, que es de gran fuerza en su competencia, la siembra
cómo hacerla, hay técnicas y hay que saber hacerla para evitar la mortandad, la muerte de la planta, los errores que se cometen en la siembra, hay que tener mucho cuidado con ellos para garantizar mayor sobrevivencia. Y también podemos hacer parches con cercas dentro de los potreros y todas las plantitas que encontremos por fuera las podemos llevar a esa guardería y para generar bosques muy rápidos. Esto no necesita de viveros, no necesita traer plantas del bosque, simplemente las plantas que están regadas por regeneración espontánea en el potrero antes de que la pisotee el ganado, la ramonee, las llevamos a estos albergues de parches de restauración. También en algunos casos, cuando existen estabilidades geotécnicas, utilizamos herramientas como las obras de ingeniería naturalística que podemos ver ahí. Ahí hicimos un ejercicio muy interesante en el municipio de Yacuanquer, cuando estábamos en la gobernación de Nariño, en la Secretaría de Ambiente de la Gobernación, un proceso de estabilidad geotécnica con ingeniería naturalística para la restauración de un área de minería a cielo abierto de arena. Muy interesante también estos elementos de incorporación. El aislamiento fundamental, 4 filas ideales de alambre de púa, calibre 12.5, el más ancho, para evitar que esos agentes generadores de impacto como el ganado, por ejemplo, entren y nos acaben los procesos de restauración. Elementos de bioreguladores, bioretenedores, perdón, para mejorar las condiciones de humedad del suelo, para minimizar las pérdidas de material vegetal, las perchas que normalmente las usamos alrededor de los parches para que venga entonces también la avifauna y pues en esa estrategia de dispersión de semillas del bosque pues nos traiga también material genético que nos pueda mejorar las condiciones de restauración. Hacemos también nosotros estructuras como estas, hábitats para fauna silvestre, apilamiento de rocas, apilamiento de madera, para que así las plantas que tienen como estrategia la dispersión por viento, pues puedan quedar enredadas y de alguna manera generar también parches espontáneos. Mantenimiento, reposición, fertilización, deshierve, riego, elementales. También hacer el monitoreo de las plantas que se han sembrado para ver cuál es su tasa de crecimiento, su vigorosidad, su número de hojas, las condiciones, por ejemplo, del control fitosanitario que habría que hacerles en algún caso. Hay que hacer un monitoreo de los procesos de restauración y manejar los indicadores, a ver si estamos realmente yendo por el buen camino, por el camino de esa sucesión, de esa trayectoria sucesional adecuada. Hay que estar midiendo la sustentabilidad del sistema, las interacciones bióticas, cuántos polinizadores están llegando, cuántos insectos tenemos, cómo es la fauna edáfica o la fauna en el suelo que se ha ido recuperando poco a poco, las condiciones de capacidad de intercambio catiónico, de nitrógeno, de fósforo. Hay que hacer un estudio de la humedad del suelo, la productividad, la retención de nutrientes, la resistencia a la invasión, elementos básicos de los indicadores de restauración ecológica. Los acuerdos voluntarios que hay que hacer con las comunidades para que mantengan el espíritu de la restauración ecológica. Un ejemplo de lo que había antes y después, esto es en Paja Blanca, 5 o 6 años después teníamos un potrero lleno de malezas o de hierbas o arbences muy competidoras como la lengua de vaca, y después ya a los 6 años ya un bosque interesante en proceso de restauración. Este tipo de procesos hemos podido mantenerlo monitoreando durante ya 10 años. Las acciones ecopedagógicas, la educación ambiental, llevar a los niños a conocer los ecosistemas que los rodean y darles insumos para que valoren este patrimonio natural. Este fue el caso del Corredor Biológico Binacional El Ángel Quitasol, donde a las personas, perdón, que le apostaban a la restauración ecológica y a la conservación, les dábamos un incentivo, en este caso fincas integrales autosuficientes, con la Comunidad Andina de Naciones, el gobierno provincial del Carche en Ecuador y la gobernación de Nariño. Un ejercicio en el marco de las comunidades indígenas muy interesantes. También se han hecho trabajos, por ejemplo, este caso fue con el Grupo Energía Bogotá, de estufas ecoeficientes y bancos leñeros para disminuir la presión sobre los bosques nativos y garantizar, digamos, una fuente de energía, en este caso, pues la que ellos utilizan, que es la leña, pero obviamente unas condiciones de seguridad y de bienestar social muy diferentes a los fogones tradicionales. EPOC eliminado, enfermedades respiratorias, enfermedades oculares, cáncer pulmonar, todo eso genera el típico fogón de leña que pues ya es reemplazado por estos tipos de estufas ecoeficientes mucho más benéficas para la salud. Bueno, eso quería traerles, creo, doctor Carlos, que estamos a tiempo. Tenemos unos minutos entiendo, algunas preguntas. Yo les agradezco mucho su atención y espero les haya gustado esta charla. Muchísimas gracias.
Doctor Ricardo Mora, agradecemos su intervención con la conferencia Restauración Ecológica Participativa en áreas de recarga hídrica de cuencas hidrográficas. Y damos paso a las preguntas de Facebook Live. Esteban Andrés Díaz nos dice, hola, buenas tardes. ¿Se tiene estrategias de restauración de bosques en la zona de las faldas del volcán, en las cuales se está llevando la tala de árboles de eucalipto? Gracias. Bueno, el eucalipto realmente, digamos, ha sido el resultado de unas estrategias de la llamada reforestación que durante décadas pues ha inundado las fuentes hídricas en un fin de carácter más comercial que de restauración de servicios ecosistémicos. Lo que se plantea actualmente en los procesos de recuperación de coberturas vegetales y de los servicios que provee es la eliminación selectiva y paulatina de las especies exóticas o invasoras, en este caso el eucalipto. El eucalipto de aquí lo, digamos, extrayendo y reemplazando por plantas nativas. Alrededor del santuario Flora y Fauna Galeras se ha venido trabajando ya durante más de 10 años, 15 años tal vez, en lo que es la zona con función amortiguadora. O sea, ya se entiende que la capacidad de producción de regulación hídrica del santuario Flora y Fauna Galeras es insuficiente. Las 8.000 hectáreas que están en un muy buen grado de conservación, cerca del 99%, son insuficientes esas hectáreas en conservación para garantizar la calidad y sobre todo la cantidad del recurso hídrico de los 7 municipios alrededor. De tal manera que ahora lo que se está haciendo es invitando a las personas que viven en la zona con función amortiguadora a que hagan esa conexión de esos ecosistemas estratégicos de Bosque Altandino con el santuario a fin de aumentar las áreas de cobertura vegetal y aumentar las condiciones de regulación hídrica. He hecho parte de esos procesos y le doy garantía que desde Parque se ha venido haciendo, pero la invitación sigue siendo a los entes territoriales a que se vinculen a estas acciones de restauración en zona con función amortiguadora y obviamente a la Corporación Autónoma Regional también del departamento. Otra pregunta, doctor Ricardo. ¿Cómo es el proceso de asistir la restauración de ecosistema en alta montaña? El proceso de asistir fundamentalmente está basado en etapas claras, metodológicamente definidas. La primera es hacer un diagnóstico de la restauración ecológica, o el diagnóstico inicia estableciendo la línea base de las condiciones actuales del disturbio. ¿Qué disturbio se presenta? ¿Qué condición ¿En qué condición el ecosistema se encuentra? ¿Cuántas hectáreas o metros cuadrados del ecosistema se han disturbado o alterado y en qué condiciones? Si están en proceso de restauración, de sucesión primaria, sucesión regeneración, sucesión secundaria. Toda esa línea base se diagnostica, se analiza y a partir de ahí se propone entonces una metodología de incorporación de elementos vegetales, que es lo que trabajamos como proceso de asistencia a la restauración inicial. La restauración, tradicionalmente se ha hablado de que existe pasiva y activa. La pasiva es hacer el cerco y si las condiciones de resiliencia del ecosistema son muy buenas, el ecosistema solo va empezando a producir sus propios elementos de recuperación, como, por ejemplo, la chilca, como especies de leguminosas, que empiezan como a colonizar, o solanáceas, como el lulo de perro que se llama por acá, y el mismo sistema empieza a recuperarse. Y la restauración activa es cuando ya el ecosistema ha tenido un alto grado de disturbio que necesita la incorporación y el enriquecimiento florístico. Fundamentalmente esa es la base, obviamente paralelamente con todo el acompañamiento y participación social. Agradecemos, doctor Ricardo Mora, por su intervención, Relaciones Naturaleza-Sociedad. Y damos paso a el doctor Felipe Benavides, PhD, del Grupo de Investigación en Agroforestería y Recursos Naturales, ARENA, Universidad de Nariño. Muchas gracias. Con mucho Qué gusto. pena, ¿puedo hacer una preguntita, una última pregunta? Claro que sí. Siga. Muchas gracias. Doctor Ricardo Mora, en caso de que un propietario que tenga un terreno en el cual pase una fuente hídrica esté interesado en iniciar un proceso de restauración, ¿cómo haría para contactarse o para iniciar ese proceso y pues poder recibir ese acompañamiento
y acceder a las herramientas para poder realizar pues la restauración de una manera adecuada. Bueno, dependiendo del municipio en el que se encuentre, si es a nivel del departamento de Nariño, independiente del ente territorial, la gobernación de Nariño, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, tiene un programa específico que se llama Conservación y Restauración Ecológica. Desde ahí están los funcionarios para garantizar ese acompañamiento a las personas que están interesadas en la propiedad privada de iniciar procesos de restauración ecológica. Pero también existen instituciones, dependiendo del municipio, que están también acompañando procesos. Por ejemplo, en la alcaldía de Pasto se está haciendo a través de la Secretaría de Gestión Ambiental del doctor Mario Viteri, está apoyando procesos e iniciativas de restauración ecológica. En Pasto, la empresa de acueducto alcantarillado de Pasto también tiene líneas de restauración ecológica en áreas de recarga hídrica del río Pasto y del río Bobo y las Piedras en Tangua. Entonces, dependiendo del municipio, como le digo, en estas escalas territoriales, usted puede pedir la asistencia para que se pueda prestar este acompañamiento. Desde la Universidad de Nariño, pues yo estoy también acompañando procesos de cuencas hidrográficas en el posgrado de educación ambiental, y desde la academia podíamos también acompañar estas iniciativas. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Muy bien, entonces, buenas tardes. Saludos a todos. Felicitaciones al Banco de la República por hacer esos encuentros culturales tan importantes para compartir entre nosotros estos conocimientos, estas reflexiones y sobre todo estas preguntas, que es lo más importante, sabernos hacer preguntas sobre el medio ambiente y en este caso particularmente sobre los páramos y cómo nosotros como sociedad, como individuo o como institución, nos relacionamos con ellos y cómo ellos se relacionan con nosotros. Entonces, pensando en eso, yo he preparado esta serie de reflexiones, llamémosle así, digamos más que conferencia, esta serie de reflexiones que le puse el título de Desde el Galeras hasta el mar, ¿sí? Un poco jugando con el juego de palabras del himno del departamento, que es Desde el mar hasta el Galeras. Pues aquí es Desde el Galeras hasta el mar, relaciones páramo-sociedad. Y como les decía anteriormente, van a ser una serie de reflexiones, de preguntas que nos vamos generando pensando y observando en lo que son los páramos como ecosistemas y cómo interactúan cotidianamente, todos los días, hasta en el más mínimo detalle, con nuestra vida diaria, con nuestras actividades personales, de aseo, laborales, etc. Y el objetivo de esta serie de reflexiones va a ser básicamente entregar un mensaje que dé paso a sus propias reflexiones de cómo la sociedad, nosotros como sociedad y el páramo como elemento natural, tenemos una relación estrecha de codependencia. ¿Sí? Esta codependencia que en el área psicológica es vista como, digamos, algo negativo. En el caso de los páramos y la sociedad es algo positivo. Entonces, bueno, gracias por la invitación y empezamos con esta presentación. Sí, básicamente ya les dije, esta primera diapositiva básicamente les dice, yo quiero entregarles un mensaje en esta charla, es que interactuamos como sociedad. A ver si puedo poner un láser aquí, un puntero. Bien, nosotros como sociedad interactuamos a través de diferentes tipos de relaciones, que ya lo vamos a ver más adelante. Interactuamos con los páramos y los páramos interactúan con nosotros. Particularmente aquí, digamos, el ejemplo es en Nariño, ¿cierto? Pero esto pasa de igual manera en todas las regiones que tienen páramos, desde el norte del Perú hasta Costa Rica, ¿sí? Algunas regiones también en el África y algunas regiones también en el Asia. Donde hay páramos ocurre que siempre hay la mejor calidad del agua, el agua más barata y el agua más abundante. Entonces son sociedades
que se estructuran y se organizan alrededor de estas características de que el agua es abundante y es buena. Y esto, por supuesto, que genera diferencias en la dinámica de organización de otras sociedades que la tienen más difícil en cuanto al agua. Digamos que tienen sequías, o que el agua ya viene contaminada desde arriba, o que tienen que usar un pozo. Hay comunidades, ustedes saben, en La Guajira, que no tienen, están muy lejos de la realidad que vivimos nosotros en las ciudades altoandinas con el agua gracias a los páramos. Entonces, como el título tiene este componente de desde el Galeras hasta el mar, entonces pensemos un poco en cuáles son los elementos que nosotros podemos encontrar desde el Galeras hasta el mar, ¿sí? Aquí hice un dibujito que obviamente está muy feo. Se supone que este es el volcán Galeras, y hacia acá, hacia la izquierda, hay un río, ¿cierto? Y aquí tendríamos, por ejemplo, Tumaco, en la parte izquierda. Pensemos entonces en ese gradiente altitudinal y vamos imaginándonos cuáles son los elementos que caracterizan este gradiente altitudinal desde el mar hasta el Galeras, ¿cierto? Pues primero tenemos en la parte más arriba, bueno, las nieves, los hielos, los ecosistemas de páramo, con sus típicos frailejones, con una biodiversidad muy, digamos, particular, que debido a las condiciones climáticas del páramo, tienen unas adaptaciones que los hacen endémicos. Luego tenemos los bosques altoandinos, tenemos industrias. Bueno, esto, digamos, cada uno de los elementos que vemos aquí es genérico, pero parece que perdí el compartir pantalla. Bueno, ahí estamos otra vez. Cada uno de estos elementos es un ejemplo simplemente que puede representar muchas cosas. Tenemos las industrias, tenemos ciudades, ¿cierto? Pasto, Tuque, Recipiales, Ricaurte, Llorente, Tumaco. Tenemos la ganadería, la agricultura y tenemos finalmente la pesca. Si nosotros pensamos en cuáles son las particularidades en común que tienen estos elementos que hemos visto aquí, desde los frailejones hasta los peces del océano, pues seguramente hay muchas cosas en común, ¿no? El aire, el clima, la vegetación, pero nada más en común que el agua. Porque el agua que se produce en los páramos, ¿sí? Recorre y hace un recorrido, en este caso de aproximadamente 200 kilómetros, hacia la desembocadura en el mar. No toda el agua que se produce en el páramo llega al mar, porque habrá agua que caiga también y que se almacene en estos otros lugares, pero más del 50% del agua que llega finalmente a la desembocadura en el mar, en ocasiones se produce en el páramo. Entonces, todos estos elementos de este sistema, digamos, que hemos simulado aquí, pero que representa, por supuesto, la realidad, están conectados absolutamente por el agua. ¿Sí? Agua que se produce en una cuenca hidrográfica, como decía Ricardo, y que luego va aguas abajo, por efecto de la gravedad, conectando todos estos sistemas hasta que finalmente llegamos al océano. Entonces, es muy interesante pensar que esa agua que se capta en el páramo y que se purifica en el páramo, en los suelos orgánicos del páramo, finalmente llega al océano. ¿Para qué? Para que posteriormente, a través de la evaporación, ¿cierto?, por el sol, y con lo que se conoce como el ciclo del agua, entonces esta agua vuelva nuevamente al páramo para que se repita el ciclo. Entonces, digamos, redondeando el concepto de una manera más orgánica, podríamos decir que todos los elementos de nuestras sociedades, domésticos, industriales, culturales, religiosos, están conectados en este sistema páramo-océano a través del ciclo del agua. Hagamos ahora un sobrevuelo virtual desde el Galeras hasta el mar. Entonces, supongamos que nos metemos en un avión
Y yo les voy a preguntar, ¿se puede ver el mapa que estoy abriendo ahora en este momento? ¿Se está viendo el mapa? Sí, lo vemos perfectamente. Ok, bueno, entonces vamos, este es el programa Google Earth, es muy fácil de usar y es muy divertido también para aprender algunas cosas. Aquí tenemos la Tierra, ¿cierto? Y vamos a irnos acercando aquí a nuestro departamento de Nariño y vamos a iniciar un sobrevuelo desde aquí, desde el volcán Galeras. Entonces tenemos el volcán Galeras, aquí en la parte derecha tenemos a Pasto, ¿cierto? Yo me voy a ubicar de tal manera aquí que pueda ver, que pueda inclinarme para que desde el Galeras yo pueda ver hacia el océano, aunque sea un poquito, a ver. Ahí está. ¿Sí? Tenemos el océano acá en el horizonte y tenemos al volcán Galeras, tenemos a nuestra ciudad de Pasto. Y fíjense entonces, estas partes, digamos que tienen un color más café, más cafezoso, ¿sí? Estas son todas las coberturas de páramo que existen aquí en el Galeras, que como ustedes saben, o si no lo sabían, es un área protegida por el Sistema Nacional de Parques Naturales. Démosle sobrevuelo alrededor, ¿cierto? Aquí tenemos el volcán Galeras. Y supongamos entonces que tomamos un vuelo y empezamos a hacer un viaje hacia el Pacífico, hacia la perla del Pacífico, hacia Tumaco. Entonces, ¿ok? Esto que vemos aquí en azul es un río arquetípico, digamos, es un río simulado. Solamente para que entiendan el ejemplo, porque ríos que van desde el páramo hacia el océano, pues hay muchos en Nariño, pero como el ejemplo es desde el Galeras hasta el mar, entonces supongamos que existe un río, por supuesto que esto no pasaría por la gravedad, ¿cierto? Pero supongamos que sí, solamente digamos como ejemplo pedagógico. Entonces nos vamos moviendo. Tenemos aquí el río Guaitara, tenemos aquí, fíjense, está Yacuaquer, luego, ¿cierto? Llegamos a Túquerres, seguimos volando hacia el occidente. Aquí tenemos el volcán Azufral con la Laguna Verde. Y aquí empezamos ya a descender hacia el piedemonte Pacífico. Entonces bajamos, encontramos Piedra Ancha, ¿cierto? Seguimos bajando. Los que hemos hecho este viaje a Tumaco, pues conocemos muy bien este camino. Y además, seguramente, siempre nos asombramos por la diversidad de ecosistemas tan diferentes que van apareciendo a medida que vamos bajando hacia Tumaco, ¿no? Desde el páramo que se puede ver en las salidas de Túquerres hasta la selva pacífica tropical lluviosa en Tumaco. Bajamos a Piedra Ancha, luego fíjense, bajamos a Ricaurte, todas estas ciudades conectadas por este río. Y aquí pues también podemos pensar en qué otras cosas se nos pueden ocurrir, que existen pues miles de cosas, pero pensemos en aquellas dominantes como los cultivos, ¿cierto? El café, la caña, el plátano, vamos bajando, conectamos hacia Altaquer, aquí ya la vegetación se empieza a poner más densa, es un lugar bastante lluvioso por toda la condensación de la humedad del Pacífico que hay aquí. Luego bajamos hacia Junín, seguimos volando, llegamos a Llorente y finalmente llegamos al puerto de Tumaco. Aproximadamente 200 kilómetros de distancia lineal, en los cuales hemos atravesado una infinidad de elementos muy diversos, tanto en sociedades como en elementos naturales y agrícolas. Entonces, empezamos en un páramo donde son típicos los frailejones, los osos de anteojo, las puyas, algunas orquídeas, los pajonales. Luego bajamos al bosque altoandino con robles, con mirtáceas. Luego bajamos al bosque subandino, luego al pie de monte y finalmente a la llanura ya
pacífica, donde están los bosques del Chocó biogeográfico, con la más alta, en este caso con una de las más altas diversidades en el mundo. Y todos esos elementos, bueno, y a nivel social, también es asombroso la diversidad. Yo se los cuento esto, porque yo he vivido en 4 países en el mundo, y en ningún otro lugar existe este gradiente de lo que pasa entre Pasto y Tumaco, en el que uno ve cosas tan diversas, es casi como estar en países diferentes. A nivel natural, pues ya les dije, a nivel agrícola, desde los cultivos de papas, hortalizas de clima frío como la zanahoria, hasta que llegamos a Tumaco con el cacao, con la pesca, y desafortunadamente también aquí, porque esto es una reflexión realista, con los cultivos ilícitos, que abundan particularmente en las zonas del Pacífico colombiano, y pues Nariño es lastimosamente un gran ejemplo de esto. Y a nivel social, pues también podemos encontrar culturas, el mestizo, ¿cierto?, de Pasto. Luego uno baja más hacia los lados de Ricaurte y están los indígenas Aguá, y finalmente las comunidades negras en Tumaco, en Barbacoas. Es una diversidad, y todo esto conectado por el agua que se produce en un solo lugar, que son los páramos. Ahora hagamos el viaje de regreso, ¿cierto? Entonces nos subimos a un avión, estamos aquí en Tumaco, y vamos a hacer el viaje de regreso hacia Pasto, hacia Galeras, perdón. Entonces, fíjense, aquí vemos el río, que está en color azul, y desde aquí, desde Tumaco, ya vemos acá arriba el páramo. Fíjense, este color que es un poco más café, más amarillento, más cobrizo. Desde aquí viene toda el agua, no toda, perdón, pero una gran parte del agua que finalmente llega a Tumaco, y de la cual todas las sociedades hacen diferentes tipos de usos. Vamos a ir regresando a Llorente, ¿cierto? Llorente. Seguimos volando. Vamos a Junín. Aquí es donde siempre se pone una neblina espesa por toda esa humedad que se evapora en el Océano Pacífico, sube por el piedemonte, se encuentra con aire frío, se enfría, y entonces eso hace que se convierta de vapor de agua en agua líquida, que son las nubes. Siempre está lloviendo, llueven hasta 7.000 milímetros de agua, que es una de las precipitaciones más altas del mundo. Subimos nuevamente, tenemos Altaquer. Aquí, por ejemplo, está la Reserva Natural de Río Ñambí, que tiene una de las riquezas de colibríes más altas del mundo. Y bueno, continuamos, nos encontramos nuevamente con Ricaurte, con Piedra Ancha, y subimos nuevamente hacia lo que se llama el altiplano de Túquerres, todo conectado por este maravilloso río, que es Túquerres. Atravesamos el cañón del Guáitara y volvemos nuevamente hacia Galeras, donde nace este río. Aquí en el páramo donde nace este río, ¿cierto? Entonces, ustedes, mientras yo fui así manejando este avión, haciendo este viaje con ustedes como pasajeros en este recorrido desde el Galeras hacia el mar y desde el mar hacia el Galeras, seguramente empezaron a pensar y a recordar en todos esos elementos, tanto de sociedad como naturales y como agrícolas, que se observan cuando uno hace este recorrido. Bueno, entonces nos bajamos del avión y continuamos en las diapositivas para hacer algunas reflexiones finales sobre lo que observamos en este recorrido. Entonces, primero, cuando empezamos en el Galeras, ¿cierto? En este recorrido desde el Galeras hacia el mar, empezamos en los páramos, donde nace el agua que utilizamos para todas las comunidades altoandinas. Altoandinas me refiero a ciudades que están
en los Andes colombianos, bueno, también ecuatorianos y también peruanos, por encima de los, digamos, 2.000 metros, 1.500, 2.000 metros sobre el nivel del mar. Y surge primero la pregunta de qué es un páramo. Bueno, un páramo es un ecosistema de alta montaña tropical, o sea, que se encuentra solamente en la franja tropical central de la Tierra, entre 3.000 y 4.000 metros, que tiene una fauna y una flora muy específica, que tiene un clima frío y húmedo, que tiene suelos muy orgánicos, porque como la temperatura es tan baja, los procesos de descomposición de la materia orgánica son lentos. Entonces son suelos siempre muy húmedos y muy orgánicos. Flotando en organismos dañinos. Y el responsable de... Bueno, ¿y qué hacen los páramos entonces, teniendo un poquito una idea de qué son los páramos, así de manera rápida? ¿Qué hacen los páramos por las sociedades? O sea, ¿qué de su funcionamiento como sistema ecológico es útil para nosotros? Y podemos pensar básicamente en 6 cosas. Primero, captan el agua de la lluvia y de la neblina. Luego, esta agua la limpian a través de sus minerales y de sus suelos orgánicos. Esta agua la almacenan porque el suelo del páramo es como una esponja. Esta agua, ¿cierto? En el sentido de que el agua se almacena y no se pierde inmediatamente digamos, por escorrentía. Entonces la van liberando, por decirlo así, gota a gota, poco a poco, y esa agua no se pierde de forma inmediata como ocurre en los suelos de otros ecosistemas. Distribuyen el agua en las diferentes cuencas río abajo y por lo tanto proveen el agua a las comunidades, a las sociedades río abajo. Básicamente, si nosotros comparamos un páramo con otros ecosistemas, ¿sí? La respuesta es que hay buena y abundante agua. Repito para que no se nos olvide. Hay mucha agua y es buena agua. ¿Sí? Esto casi que no ocurre, digamos, de esta manera tan dramática en otros países que no tienen páramos, donde por las condiciones de suelos, de vegetación, de biodiversidad, de condiciones climáticas, el agua se pierde mucho más rápido y por lo tanto el almacenarla es más caro y eso determina un estilo de vida de las personas que habitan esa región y que utilizan esa agua. Entonces quedémonos con esta primera idea de la presentación, que es tenemos aquí en las sociedades altoandinas buena y abundante agua. Y bueno, agua buena y abundante, ¿qué permite? Pues usos personales, familiares, no los voy a mencionar porque ustedes ya lo saben, ustedes utilizan el agua todos los días para todos estos usos, ¿cierto? Y también usos sociales y culturales, la agricultura, la ganadería, la pesca, el transporte de pasajeros y de materiales, de materia prima, la construcción, elementos sociales, religiosos, todo está, digamos, conectado por el agua y por el agua que viene de los páramos. Y por supuesto también muy importante la manera de organizar y de funcionar los servicios públicos, ¿no? En el caso de Pasto, Sedenar, Empopasto, EMAS y también las empresas de comunicaciones, todas estas empresas de servicios públicos que nos permiten un estilo de vida con el que funcionamos, pues hacen uso del agua de los páramos y de los servicios ecosistémicos de los páramos para proveernos de estos servicios de agua potable, energía, aseo y telecomunicaciones, que en este momento es un servicio público crítico, porque de lo contrario no podríamos, por ejemplo, estar en este encuentro. Todas estas cosas que hemos mencionado y otras que también existen, pero que por tiempo no hemos mencionado, lo que nos permiten a nosotros es un estilo de vida particular.
nos determinan un estilo de vida que es relativamente, en cuanto al agua, es relativamente fácil y cómodo. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Pensemos en ciudades o en ambientes o en países, por ejemplo, que tienen estas condiciones. Sequía. Digamos, nuestras tierras altoandinas tienen algunas sequías que son cíclicas, pero que son muy leves en comparación con lo que ocurre en otras partes de nuestro mismo territorio nacional. Entonces, el hecho de que haya sequía, por ejemplo, ya limita el acceso al agua o implica la construcción de lugares para almacenar el agua, como las presas, y eso hace que el costo del agua suba dramáticamente y también que se reduzca la calidad del agua. Pensemos en comunidades, por ejemplo, que tienen que sacar el agua de almacenamiento subterráneo, de pozos, como ocurre en algunos lugares privilegiados de La Guajira. Digo privilegiados porque otros ni siquiera tienen esto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se organiza una sociedad y qué dificultades hay en una sociedad donde tienes que ir a sacar el agua de un pozo y tienes que organizarte de tal manera que debas evitar los conflictos con otras familias, con otras personas? Pensemos en lugares donde el agua está excesivamente contaminada. Yo no digo que no está contaminado, el río Paso por supuesto que está, pero en comparación con lo que ocurre en otros lugares del mundo, es incomparable. Entonces pensemos cómo es la vida en lugares con fuentes de agua completamente contaminadas, como existe, como lo que ocurre en algunos lugares de China, por ejemplo, o África. Pensemos también cómo es el estilo de vida de personas que pagan hasta 45,000 pesos, hagamos el cambio a pesos, por metro cúbico de agua. El precio de agua en Pasto, en Ipiales, digamos en las ciudades altoandinas de Nariño, depende del estrato, por supuesto, y depende, sí, del estrato socioeconómico, pero digamos que fluctúa entre 2,000 y 5,000 pesos. Es un agua realmente muy barata si ustedes la comparan con otras ciudades del mundo. El precio promedio en las ciudades europeas es de 15,000 a 25,000. Pero hay ciudades, por ejemplo, como Glasgow, en Escocia, donde puede costar hasta 45,000 pesos el metro cúbico. O sea, imagínense nosotros tener que pagar cuentas de agua de 500,000, de 700,000, de 800,000 pesos. Entonces, ¿sí? Este hecho de tener buena agua y abundante agua nos determina un estilo de vida. ¿Por qué? Porque el agua no es una preocupación principal para los que vivimos en las zonas altoandinas. El agua no es un factor limitante por el hecho de que hay mucha y de que es de buena calidad, y eso, si bien tiene sus temas positivos, también tiene el tema negativo de que hasta que no falte, no aprendemos a valorarla, y eso, lastimosamente, es una lección pedagógica social de la historia de las sociedades. Hasta que no falte, no aprendemos a valorarlas. Ahora vamos a pensar un poco al contrario. ¿Cuáles son las relaciones que se ejercen desde la sociedad hacia el páramo? ¿Sí? Y bueno, lastimosamente esta es una de ellas. Aquí podemos ver un páramo quemándose de forma deliberada, a propósito, digámoslo. Ocurre muy frecuentemente en todos los páramos de Colombia, con diferentes propósitos. Por ejemplo, el establecimiento de potreros para ganadería, para agricultura. A veces ocurre simplemente porque alguien fue, tiró su cigarrillo y se olvidó de apagarlo. A veces ocurre porque simplemente a alguien se le ocurrió que se vería bonito un páramo incendiándose. ¿Qué otra cosa ocurre en el páramo? Pues usos que son usos de suelo, como la ganadería y como la agricultura, que son terriblemente nocivos para los suelos del páramo, porque, como les decía anteriormente, el suelo del páramo es una esponja orgánica que libera el agua de forma gradual y continua. Y cuando aplastas esa esponja,
¿Qué es lo que ocurre con el pisoteo del ganado? Pues la esponja ya no funciona bien porque está compactada, ¿no? Entonces podemos ver páramos en Colombia que tienen ganado, ovejas, siembra de papa, de diferentes hortalizas, extracción de carbón, minería, y cada vez más arriba, cada vez más alto, digamos también por la presión humana de tener que subsistir de algo, ¿no? Sí, aquí no se trata de echarle la culpa a los campesinos que buscan estas tierras para su subsistencia, sino simplemente de hacer un diagnóstico pedagógico del problema. La minería en el páramo, extracción de carbón, extracción de oro principalmente, que yo no soy necesariamente del pensamiento extremo de que tiene que haber cero minería, porque la minería se necesita, es necesaria, de ahí se sacan elementos que son necesarios para nuestro estilo de vida, para nuestra tecnología, para nuestras construcciones, pero el tema es cuando se hace de una forma en la que se pone al mineral en una categoría de importancia mayor al agua, a la misma agua. Esto sí es un problema. Pero como también existe el lado positivo, entonces hay mucha gente que viene haciendo investigación científica, restauración y conservación en los páramos colombianos, ¿cierto? Ricardo mencionó un ejemplo bandera en Colombia, que es el profesor Thomas Van der Hamen, que en paz descanse, que básicamente él construyó la Escuela de Investigación de Páramos en Colombia. Está el trabajo de instituciones como el Humboldt, el Instituto Alexander von Humboldt, que hizo un estudio nacional de delimitación de áreas de páramo y produjo este libro que se llama Atlas de los Páramos de Colombia, que se lo recomiendo, está gratis en internet. Ilustrado, muy bonito. Tenemos la aprobación de la ley de páramos, ¿cierto? Que busca la gestión integral de estos ecosistemas, prohíbe de manera definitiva las actividades mineras, de hidrocarburos y las agropecuarias de alto impacto en los páramos, establece tipos de actividades sostenibles válidas para estos ecosistemas. Esto es algo en lo que, por supuesto, falta trabajar mucho, pero pues al menos ya está la ley. Destina recursos para la transición hacia actividades productivas permitidas. Destina parte del impuesto al carbono a proteger ecosistemas estratégicos como los páramos. Recordemos entonces que, fíjense lo que dice aquí, acceso al agua 70%, aunque representan el 1.7% del territorio nacional, aportan agua al 70% de la población colombiana. El agua con la que bebemos, cocinamos, cultivamos y hacemos producción industrial. Y representa también el 70% de la forma de producir la energía eléctrica del país. Y por supuesto que nos encontramos en un estado en el que podemos vislumbrar unos riesgos y unos conflictos actuales que emergen de esta relación páramo-sociedad. Entonces, aquí en la parte izquierda podemos ver estas 4 cajitas naranja, que son, digamos, externalidades que presionan a las sociedades de forma negativa, como el desempleo, la falta de educación, la falta de oportunidades, el desinterés no solamente del gobierno, sino también del sector privado y también de nosotros como ciudadanos. Y lo que ocurre es que estas externalidades presionan a la sociedad. Hablemos particularmente o más particularmente de las sociedades campesinas, que necesitan sobrevivir, necesitan subsistir, y dados estos factores, pues acuden al páramo, generan cambios de uso de suelo, que significa cambiar la cobertura natural del páramo y los suelos naturales que regulan el agua y hacen que el agua se provea a las ciudades.
deforestan con objetivos de, por ejemplo, ganadería, agricultura, extracción de carbón. La biodiversidad se pierde, y cuando la biodiversidad se pierde o se reduce, por supuesto que esto está demostrado ya por varios estudios científicos en ecohidrología, que cuando la biodiversidad del páramo se pierde también la capacidad de regular el agua que va río abajo hacia las ciudades. Se pierden los suelos, hay daños en la regulación hídrica, ¿sí? Y al dañarse este proceso de la regulación hídrica del páramo, pues se pierde la regulación hídrica y se pierde esta posibilidad. Se va perdiendo gradualmente. Esto nunca, digamos, ha sido tan, en el caso de los páramos, tan discreto, un salto cuántico de que de repente hay agua y al otro día ya no. Pero es un daño muy gradual, que por esta razón también algunas comunidades no lo sienten, porque es un cambio muy gradual. Y los páramos son afortunadamente muy resilientes a los cambios ambientales. Alguien preguntará aquí también, bueno, ¿qué pasa con el cambio climático? Resulta que, al menos al analizar la evidencia científica de los estudios científicos, el cambio climático no es un factor muy preocupante en los páramos, porque los páramos están sometidos a fluctuaciones de temperatura de hasta 20 grados diarios, ¿sí? Y así ha sido a lo largo de toda su historia en la Tierra, que inició cuando se levantaron los Andes aquí en Sudamérica. Entonces, 1 grado más, 2 grados más, 1 grado menos, 2 grados menos, es algo que posiblemente no tenga un efecto tan importante en un ecosistema donde de repente tienes 20 grados más y a veces 20 grados menos. Son más importantes, yo al menos considero que uno de los riesgos más importantes es, desde el lado natural, el cambio de uso del suelo, pero desde el lado de la relación con la sociedad son cosas que son, digamos, unívocas a todas las sociedades colombianas, que son estas, ¿no? El desempleo, la falta de educación, la falta de oportunidades, el interés del gobierno, del sector privado y también de nosotros mismos. Desafíos, hay muchos, y Ricardo Mora nos instruyó de forma muy rica en uno de ellos, que es la restauración participativa. Hay procesos de restauración participativa en los páramos. Yo no he trabajado en restauración, pero conozco, han sido bastante efectivos. Restauración de áreas de recarga hídrica. Segundo, la conservación de los páramos. O sea, la ley de páramos que se aprobó en Colombia da pie a que muchos de los páramos que no estaban siendo conservados actualmente pasen a un estatus de conservación, ya en diferentes niveles, ya sea como parques regionales, ya sea como reservas privadas, ya sea como parques nacionales, naturales. Y por supuesto que esperamos que todo esto signifique a corto no, a mediano y a largo plazo, la conservación de esta regulación hídrica, ¿cierto? De esta posibilidad de tener tanta y tan buena agua aquí en nuestras ciudades. Bueno, eso ha sido lo que quería compartir con ustedes. Si tienen preguntas, por supuesto, podemos resolverlas, o si quieren generar una discusión, un debate, por supuesto, también podemos hacerlo. Muchas gracias por su atención. Doctor Felipe Benavides, agradecemos su intervención. La conferencia Relaciones Naturaleza, Sociedades en los Ríos Altoandinos de Nariño, desde el Galeras hasta el mar. Y claro que sí, tenemos preguntas desde Facebook Live. La pregunta la hace Jan Alexander León Guevara. Es decir, ¿está de acuerdo con la minería? Por supuesto que sí, la minería es un elemento. A ver, yo creo que también la pregunta tiene un poquito de, ¿cómo se dice? De tricky question, ¿no? Puede que esté un poquito trucada, pero la minería es importante.
porque de la minería extraemos materiales que son claves para nuestro estilo de vida, particularmente para las telecomunicaciones, ¿sí? Y a los que les gusta el tema de las energías alternativas, como las energías solares, pues adivinen de dónde se sacan los elementos para los paneles solares, pues de la minería, ¿no? Entonces, la minería es importante, pero bien pensada y hecha de tal manera, o sea, planificada de tal manera, de que no se ponga por encima de los bienes naturales. En los páramos definitivamente que no, pero hay otros ecosistemas donde la minería sí se puede hacer, pero tiene que tener un control, yo creo, en este caso estatal y gubernamental, muy estricto. Pero si la pregunta viene a la minería en los páramos, no, en los páramos yo no estoy de acuerdo. Muchas gracias. La segunda pregunta, ¿cuánto tiempo dura en recuperarse un frailejón dañado? Bueno, esa pregunta es interesante porque hay más de 50 especies de frailejones. Cada una tiene, digamos, un tiempo de recuperación diferente. El frailejón que tenemos aquí en Nariño se llama Speletia pycnophila, y hay algunos estudios que muestran que la tasa de crecimiento es de 1 centímetro por año. O sea, imagínense ustedes. Esto cambia también, por supuesto. Esta tasa de crecimiento no es estable durante todo digamos, el tiempo de vida del frailejón. Al principio es una tasa más rápida, pueden ser hasta 5 centímetros por año, y luego llega a 1 centímetro por año. O sea, cuando ustedes encuentran un frailejón que tiene 2 o 3 metros de altura, es posiblemente un testigo de hasta 100 años de historia natural. Perfecto. Y la última pregunta es, ¿en épocas de pandemia se ha hecho investigación sobre el consumo del agua? ¿Me puedes repetir la pregunta? Perdón. O En quizás épocas de pandemia, ¿se han hecho investigaciones sobre el consumo del agua? yo no, disculpe que no entiendo la pregunta, de pronto el participante nos la puede detallar un poquito más. Se gasta más o se piensa que... Podría ser que si se gasta más o menos agua en ese sentido. Ok, entiendo. A ver, yo no conozco ningún estudio, al menos que lo haya medido, pero si utilizamos la lógica, simplemente un ejercicio mental lógico, podríamos pensar que sí, ¿no? Que la gente al hacer, digamos, los protocolos de aseo, de limpieza, lavado de manos, que por supuesto antes no nos lavábamos las manos tanto como ahora, ¿no? Entonces, es una pregunta bien interesante, de hecho, la que hace el participante, y incluso podría ser, a mí se me ocurre una pregunta de tesis, porque se podría hacer la medición de cómo una externalidad de estas como la pandemia puede modificar no solamente no solamente los volúmenes, sino también los hábitos de consumo de agua. Yo pensaría que sí, y en mucho, pero sería interesante medirlo, hacer la medición, por ejemplo, con el Ecopasto. Muchas gracias, doctor Felipe. También tenemos una pregunta para el doctor Ricardo Mora. Es la siguiente. Si un propietario que posee un terreno por el que pasa una fuente hídrica se encuentra interesado en realizar una restauración en su ronda, ¿cuál sería el proceso para conectarse con estos procesos, herramientas y acompañamiento? Doctor Ricardo. Perdón, esa pregunta ya la realicé en persona, Bueno, pero sí tengo otra para el doctor Felipe Felipe. Quisiera saber si de pronto él tiene conocimiento de las acciones que se han realizado después de las quemas que se registraron en los páramos sazonales de La Cocha y pues en referente a la restauración y protección de estos páramos tan importantes.
Sí, gracias por la pregunta. Yo colaboré con el diagnóstico de los efectos negativos que se causaron con estas quemas, con la alcaldía de Pasto, pero desafortunadamente después no sé cuáles serían las acciones, las desconozco. Gracias. ¿Y de qué manera se puede hacer seguimiento a este tipo de situaciones, teniendo en cuenta que si no se lo realiza, pues lo más probable es que estos páramos terminen siendo potreros para ganado o pues que nunca más vuelvan a recuperarse? Sí, esa es una pregunta, digamos, bien interesante y bien difícil de contestar porque depende mucho del tipo de predio. Si es un predio privado, que existen predios privados que están bajo cobertura de páramo, pues prácticamente no se puede hacer nada y eso ya se ha demostrado en nuestro departamento innumerables veces. Pues como los dueños tienen digamos, la jurisdicción de poder hacer este tipo de actividades y no hay nada que regule este tipo de acciones en predios privados, entonces ahí eh, tendrá que cambiar quizá la legislación, pero yo también me pregunto, no sé qué tan efectivo sea una medida coercitiva, ¿no? En el sentido de que de todas formas es la propiedad privada de una persona. Yo creo que más bien tiene que ver con un programa de educación a largo plazo. Porque la educación, si bien es, digamos, tiene el trade-off de tener un plazo más largo para poder ver resultados, pues también es la medida más efectiva porque son las mismas personas las que hacen un cuidado y un uso adecuado de los páramos. Y esto debería ser lo ideal. Y en las áreas que son del Estado, que son públicas y que están bajo coberturas de páramo, esto incluye áreas que no son conservadas, áreas que están conservadas como reserva regional, otras que son reservas nacionales. También ocurre el tema de las quemas. Frecuentemente, al parecer, yo no conozco mucho del tema, pero al parecer algunas son naturales, sobre todo en verano, y debido a que la radiación solar en los páramos es altísima, la intensidad de la radiación es muy directa y es alta, se pueden presentar algunos casos. Yo creo que esto ya es jurisdicción de cada parque nacional, al menos y afortunadamente aquí no lo hemos visto en Galeras, no lo hemos visto en Cumbal, no lo hemos visto en Chiles, pero sí, yo creo que es un monitoreo que depende de cada parque, de cada reserva. Gracias, doctor. Agradecemos la intervención del doctor Felipe Benavides y Ricardo Mora en el seminario Ríos y Territorios, asimismo a todas las personas que nos están mirando y escuchando, e invitamos a que sigan con la programación cultural de Banco de la República a nivel nacional. Muchas gracias a todos.